Sí, nuevamente me encuentro aquí realizando un video tutorial, un aporte informático. Te estaré dejando como siempre los enlaces abajo en descripción y en el comentario fijado, pero ¿de qué se trata en esta ocasión? Bueno, déjame decirte que muy probablemente tengas un dispositivo Android o un dispositivo iOS y tengas ahí lo que es un sistema como por ejemplo ahí el Windows 11, pero quieres reflejar prácticamente tu dispositivo ahí en la pantalla de tu PC. ¿Cómo puedes realizar esto? Pues imaginemos ahí por ejemplo capturar lo que es un videojuego, capturar lo que es un tutorial ahí desde tu dispositivo iOS o un Android. ¿Cómo puedes realizar esto de una manera completamente eficiente? ¿Cuál es el programa pionero para realizar esto sin ninguna clase de dificultad? Y si en efecto te lo traigo, es Star Mirror, que se encarga de llevar a cabo todo esto, que es prácticamente reflejar la pantalla de tu dispositivo en la PC de forma inmediata, poder realizarlo llámese por cable USB o a través de la conexión Wi-Fi de manera simultánea. Obviamente puedes compartir ahí la pantalla, duplicarla, grabarla ahí prácticamente para todo tipo de escenarios, así es que vamos a estar utilizando lo que es este magnífico programa. Así es que mira, directamente pues vamos allá porque ya tengo aquí descargado e instalado lo que es Star Mirror. De notar que la interfaz es completamente fácil y sencilla de poder utilizar, no hay demasiadas funciones que podamos utilizar. Podemos reinstalar lo que es ciertos drivers en el caso de que no nos identifique lo que es el dispositivo, pero es muy fácil: iOS, Android con Wi-Fi, Android con USB. Así es que de aquí nos destaca la información de la PC, lo que es la IP y todo lo necesario para llevar a cabo la conexión. De primera instancia vamos a intentarlo con un dispositivo iPhone, un iOS, y prácticamente te lo describe aquí tal cual: deslizar hacia abajo, duplicar pantalla y localizar Star Mirror. Así es que estaré duplicando pantalla. Obviamente no te muestro esto desde el dispositivo iOS por fuera porque pues es muy fácil como se destaca en esta parte. Así es que cuando se vincule quiero que observes que prácticamente lo tenemos ahí, porque en efecto aquí tendría lo que es el dispositivo en cuestión, que prácticamente hay un poco de lag, pero esto va a depender mucho de la conexión Wi-Fi. Actualmente mi conexión Wi-Fi está un poco lenta, hay que sacarlo, pero quiero que observes que en efecto estoy teniendo absolutamente todo de manera pues certera. Ahí hay un poco de lag, hay que sacarlo porque como he dicho pues ahí tengo fallas en la conexión a internet, pero destacarte que en efecto pues estarías observando todo lo que estoy haciendo en tiempo real ahí cuando estoy pues obviamente basándome en esto. Así es que puedo estar haciendo uso del dispositivo, puedo realizar cualquier cosa. Vamos por ejemplo ahí a observar un poco en torno a la bolsa y bueno, obviamente como he dicho pues podemos realizar esto que es llevar a cabo compartir la pantalla y de esta manera pues sin ninguna clase de problemas pues duplicarla. Y tengo algunas opciones, por ejemplo aquí porque lo tengo a full screen, así es que puedo tener esta opción ahí a full screen, puedo cerrar el full screen, puedo llevar a cabo esto que es capturar la pantalla, es decir, grabar todo esto para que se vuelva de una manera rápida y sencilla, pues ahí tenerla por ejemplo ahí en torno a los resumen de la distancia caminada, todo en torno a la app de salud. Pero quiero que observemos que podemos grabar esto, le podemos dar ahí el stop y bueno, nos puede directamente abrir lo que es la ubicación de este video. Así es que pues mira, ahí lo tendríamos de esta manera. Y quiero que observemos también que tenemos otras opciones, por ejemplo tomar una captura, que también pues directamente la toma ahí y de esta manera pues ya estaría en esta parte. Así es que son las opciones prácticamente con las cuales cuenta. De igual manera modo estrecho, modo ahí añadido a lo que es pues lo que es el escritorio. Así es que ahí lo tenemos y vamos a irnos directamente ahora con el dispositivo Android para ver cómo es que se comporta, cómo es que funciona. Y vale, pues ahora nos encontramos con el tutorial para Android. Ojo, Android por medio de Wi-Fi, que prácticamente es escanear con el código QR para directamente descargar la aplicación de Star Mirror. Y hay que destacar que yo ya la tengo aquí tal cual descargada, Star Mirror. Así es que tal cual me vincula ya ahí lo que es mi conexión Wi-Fi, lo que es la dirección IP. Prácticamente no tengo miedo de mostrar estos datos, pero vamos a darle directamente acá clic. Aquí nos dice que hay que descargar Star Mirror, un poco más en torno a la información de Star Mirror, y nos destaca que hay que escanear el código QR, que prácticamente es el que se muestra
en esta parte, así es que voy a escanearlo y una vez ya vinculado esto le podemos dar aquí clic en comenzar y ok, justamente ahí lo tenemos porque ya estoy compartiendo la pantalla del dispositivo y esto por medio del Wi-Fi, obviamente que va a costar un poco porque va a depender mucho de la conexión a internet y obviamente que no se pierda la conexión. De hecho se ve un poco de lag, hay que sacarlo, pero observamos que se muestra de manera totalmente eficiente. Observamos un poco en torno ahí a lo que es el dispositivo grabando ahí justamente a dos pantallas, pero lo tenemos ahí de manera totalmente eficaz. Así es que voy a pasar directamente con el dispositivo y así es que ahora estoy pasando directamente ya a solo el Star Mirror porque quiero que observes que en efecto lo tengo ahí. Estamos observando que tengo acceso a lo que es el dispositivo por medio solamente del Wi-Fi y vemos que de igual manera tengo las opciones de full screen ahí directamente para pues hacer uso de esto. Puedo inclusive realizar ahí vinculación de un juego, por ejemplo, para que observemos, esperemos que no se lague tanto, pero estamos observando que podemos hacer esto de correr lo que es un juego para que sea de manera completamente eficaz. Así es que vamos a esperar un poco y ok, por ejemplo, ahí lo vemos, inclusive le podemos dar ahí simplemente en el inicio para que observemos cómo es que en efecto pues está ahí, pues estamos viendo ahí, por ejemplo, voy a darle pues clic ahí, observamos un poco en torno a lo que es el juego. Así es que es un juego completamente muy básico, únicamente para demostrar que en efecto podemos hacer uso de esto, podemos grabar ahí la pantalla. Quiero que veamos que en efecto se puede grabar pantalla ahí y observamos que inclusive se habilita lo que es también el teclado en pantalla. Así es que también podemos llevar a cabo las grabaciones, regresar nuevamente hacia atrás. Así es que vamos a observar que algunas funciones están únicamente disponibles solamente para dispositivos que se encuentran con el modo de USB. Así es que eso es algo muy importante destacarlo. Vemos ahí, vamos a grabar lo que es esto, vamos a parar lo que se estuvo grabando y nuevamente observamos que ahí tendríamos lo que es esta grabación. Así es que bueno, ahí lo tendríamos y ahora estaremos probando pero directamente desde un cable USB. Vale con un Android pero por medio de USB esto cambia porque hay que dirigirnos a la parte de configuración. En la parte de las opciones de programador hay que habilitar tal cual, ahí habilitar lo que es el tipo de fusión por depuración. Esto es importante destacarlo. Hay que habilitar la depuración por USB. Después hay que habilitar el modo por transferencia de archivos. Así es que voy a conectar lo que es el dispositivo por medio de un cable. Me destaca ahí que se estará compartiendo esa parte. Le vamos a dar aquí en aceptar. Vamos a darle aquí en allow y vamos a esperar a que comience ahí a compartir la pantalla. Depuración USB. Nuevamente esperamos un poco y le podemos dar ahí en conectar. De esta manera comienza la conexión. Le podemos dar clic ahí. Comienza a vincular este proceso para que de esta manera estemos viendo cómo es que se vincula y estaremos observando que en efecto hay que esperar un poco. Lo tenemos ahí. Demos ahí clic acá en comenzar ahora. De hecho se ve el audio porque estará a doble audio ahí. Le puedo deshabilitar esto, así es que puedo darle clic acá. Observamos que lo tengo aquí vinculado. Voy a estar pausando en la otra pantalla para dirigirme únicamente con esta. Y únicamente ya me encuentro aquí con la aplicación Star Mirror para que no se esté afectando teniendo doble pantalla, porque quiero que observemos que esto lo estamos manipulando desde el cable USB y tenemos algunas opciones, por ejemplo ya las clásicas que estuvimos ahí realizando, full screen, ahí record screen, aquí tomar ciertas capturas que se pueden tomar de manera eficiente y bueno, por ejemplo aquí también otras, por ejemplo habilitar lo que es un teclado, ahí habilitar por ejemplo ayuda, guardar ahí lo que es el tab, el joystick por ejemplo, ahí también lo podremos manipular y bueno, algunas otras opciones, por ejemplo ahí apagar prácticamente todo, directamente todo lo que se está compartiendo, regresarnos hacia atrás, así es que también se puede ahí, o llevar a cabo la orientación en el caso de que lo tengamos ahí. Bueno, regresamos a orientación y de igual manera todo el menú correspondiente. Así es que podremos hacer uso nuevamente de un juego y esto está muy claro porque podría reanudar ahí. Esto es únicamente a modo de consideración que quiero que observes que en efecto pues podría estar ahí únicamente con cable, no se pierde el lag, así es que esto me parece muy genial. Y bueno, ahí por ejemplo lo tendríamos. Quiero que observes que estoy pues manipulando todo esto desde el propio dispositivo y a modo muy básico
en torno a utilizar lo que es este programa. Así es que los enlaces te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Quiero que ya salgamos de este juego porque era un simple ejemplo, pero quiero que observemos que este programa vale muchísimo la pena para compartir la pantalla de tu dispositivo iOS, Android, llámese por Wi-Fi o llámese directamente por el cable USB. Así es que nada, yo hasta aquí me puedo estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nada, nos estaremos viendo hasta la próxima. Master Tutos fuera. Sí, peace out.